El cambio climático ya no es una teoría. La evidencia científica es inequívoca y contundente, y sin duda es uno de los mayores desafíos que enfrentamos actualmente como humanidad. Sus consecuencias ya se manifiestan en todas las regiones del mundo, y aunque hay cambios que son comunes en todo el planeta, las capacidades que tenemos para responder a estos pueden ser diferentes de acuerdo al contexto. Por otro lado, hay otros efectos que son propios de los territorios y sus ecosistemas. En la última década hemos sido testigos de eventos hidrometeorológicos extremos que han representado pérdida de vidas humanas, además de impactos socioeconómicos y ambientales significativos. Y América Latina es una región con una alta vulnerabilidad al cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial señala que la región es una de las más afectadas. Ahora, hay un par de cifras preocupantes que vale la pena destacar para América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar en la región está por encima del promedio mundial, lo que significa que podrían aumentar las inundaciones y la erosión costera. Por otro lado, la temperatura promedio en la región ha aumentado y tenderá a incrementarse por encima de las tasas de otras regiones del mundo. Y además, se prevé que las lluvias en la región latinoamericana puedan aumentar en algunas zonas y disminuir en otras de manera significativa. Entonces, adaptarnos al cambio climático debería ser una prioridad de la región. Adaptarnos significa ajustarnos a las condiciones cambiantes del clima de manera planificada, de tal forma que nos permita hacer frente a las consecuencias del cambio climático y así reducir su impacto. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social y que generen impactos positivos. Y yo, Natalia Borrero Morales, periodista ambiental y fiel creyente del poder de las historias. Juntas les acompañaremos en esta producción de Transforma. Un podcast para entender las conexiones entre ambiente, economía y clima a través de entrevistas e historias del territorio. Bienvenidas y bienvenidos. En este episodio queremos acercarnos a comprender la vulnerabilidad de América Latina frente al cambio climático y cómo la región avanza en iniciativas de adaptación como una forma de respuesta resiliente. Y para conversar al respecto nos acompaña Daniel Morchain. Él es director de adaptación en The Nature Conservancy. Daniel tiene estudios de maestría en gestión ambiental, también es líder de opinión en el tema y editor de la iniciativa We Adapt. También vamos a oír una historia que nos lleva a Centroamérica, a oír cuáles han sido esas acciones que se están tomando en una ciudad en El Salvador para poder adaptarse al cambio climático. Daniel, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Muchas gracias. Bueno, como ya escuchamos en la introducción, Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Estamos viendo ya diferentes impactos en países como Chile, que lleva casi 13 años con una sequía terrible, viendo amenazada como toda su seguridad hídrica, pero no es el único que está pasando por una sequía. México también. Por otro lado, países como Colombia están afectados por inundaciones. Y bueno, ni qué hablar también como de lo que está pasando en Brasil, Bolivia, donde las sequías también están complejas y seguramente eso va a generar incendios por esta época. Cuéntanos, con todo esto que te acabo de decir, ¿qué otros impactos podemos ver en la región en el corto plazo, pero también en un largo plazo si la temperatura sigue aumentando? Bueno, yo creo que todo el abanico, ¿no?, de los impactos que nos podamos imaginar es lo que ya sentimos y seguiremos sintiendo. Y pienso que cada año lo vemos más claramente. Lo vemos con las temperaturas más altas, con cómo se va sufriendo con, vamos a decir, diferentes ecosistemas, diferentes poblaciones, cuando suben las temperaturas, cuando hay inundaciones, cómo afectan quizás más y más a la gente, porque por un lado creo que es algo muy importante que con lo que siempre hay que empezar, que es que todo este cambio climático, todos estos problemas es una combinación, a mi manera de verlo, del impacto biofísico, es decir, de cuánto calor hace, de cuánta agua cae, ¿no?, de cuánto dura la sequía, pero combinado con temas de gobernanza, con temas políticos que realmente pueden ayudar o, por lo contrario, empeorar y hacer la situación más difícil o hacer que el impacto pues afecte a la población de manera más injusta, por decirlo así, que afecte más a algunos que a otros. Entonces, sí, pues yo creo que el panorama realmente es bien complejo. Yo creo que
como venimos viendo, vamos en cierta forma para peor, por decirlo así, pero también, claro, cada vez hay más conocimiento de causa, conocimiento de qué se puede hacer, y lo que falta quizás es unir más esas ideas para avanzar hacia soluciones. Daniel, uno de los temas que frecuentemente se oye hablar, digamos, para las personas que trabajan en el tema es la diferencia de los impactos que puede haber con respecto, por ejemplo, a los diferentes escenarios de aumento de temperatura. Entonces, ¿qué tanto cambia, por ejemplo, el panorama a futuro y los impactos que puede tener la región si la temperatura logramos mantenerla en 1.5 grados, como ha sido, digamos, la meta que nos hemos planteado en el planeta, o si no lo logramos y llegamos a 3 grados centígrados de aumento? ¿Cuáles son esas diferencias que podríamos ver? Son enormes. Yo pienso que es quizás como uno piensa en un terremoto, que si el terremoto es 6.5 o 6.6, no es que 6.6 es un poquito peor, es mucho peor, es exponencial. Se han hecho muchos estudios, ¿no? de cómo afectaría al mundo un incremento de temperatura de 1.5 versus 2, porque son un poco dos números parámetros que se han utilizado. Y realmente 2, en cuanto, por ejemplo, los corales, pues el impacto es muchísimo mayor. Asimismo, la cantidad de personas afectadas por inundaciones o por sequías, 1.52 es realmente muchísimo el cambio. Y realmente nos tenemos que poner a pensar que ahora vivimos en un mundo que se ha calentado desde la revolución industrial más o menos 1.1 grados centígrados, ¿no? Y ya estamos sintiéndolo con tanta fuerza. O sea, veamos ahora mismo lo que está pasando en nuestro continente, en Norteamérica, en Europa, en África, donde quiera, ¿no? Es muy intenso y estamos a 1.1. O sea que realmente no tenemos que pensar, pienso yo, que 1.5 estamos cómodos. No, no, ya estamos bastante incómodos, por decirlo así, e incómodas a 1.1. 1.5 no es, ay, qué bien, llegamos solo a 1.5. 1.5 es un sitio complejo, difícil y que puede llegar a generar muchísima más pobreza, sufrimiento del que tenemos ahora. Tú hablabas ahorita, Daniel, en esa primera respuesta que nos diste de que hay mucha más información ahora. Y efectivamente, cada país yo creo que tiene, ni siquiera cada país, ¿no? Cada vez incluso mucho más a nivel, por ejemplo, de las ciudades, de los territorios, cuentan con análisis de vulnerabilidad y ya hay mucha más información de cómo podrían darse esos impactos en determinados lugares. Y tú también hablabas como de esa necesidad de ir alineando esos impactos biofísicos, combinarlos de alguna manera también con todas las acciones de gobernanza. Desde la experiencia que tú tienes trabajando con ciudades y países en Latinoamérica y en otros lugares también del mundo, ¿tú ves que en serio los gobiernos están teniendo en cuenta esta información y esta ciencia para hacer sus planes de adaptación? Y pues en esa línea también inversión, ¿no? Me encanta esa pregunta, es muy interesante y bueno, creo que podríamos hacer un episodio entero de eso, pero lo que más me gusta de todo es que has empezado a hablar del tema sobre, entrando por el análisis de vulnerabilidad y riesgo. Y sí me parece importantísimo, porque como enfoquemos el problema, enfocamos la solución. Si el análisis de vulnerabilidad y riesgo es un análisis que dice, ¿a dónde va a llegar la inundación? Bueno, va a llegar hasta aquí, ok, le metemos una barrera, vamos a construir algo, una solución de cemento, por decirlo así. Entonces, esa es la solución que se le va a aportar. Si el análisis de vulnerabilidad y riesgo empieza a tratar de entender cómo afecta, mejor dicho, el cambio climático, las relaciones familiares, las relaciones de género, las dinámicas de género, cómo afecta las tendencias de migración y qué implicaciones tiene eso en la vida de las personas. Si se trata de entender eso, pues entonces las soluciones también van a incluir políticas sobre migración, políticas sobre, bueno, cómo abordar el tema de la pobreza, ¿no? Un enfoque mucho más amplio de comprender la problemática de adaptación. Y yo pienso que esa es la dirección en la que tenemos que ir. Pienso que hoy en día todavía la gran parte de la investigación que se hace, la gran parte de la ciencia en la que los países basan sus respuestas, es una ciencia muy natural. Y hay ciencia natural, hay ciencias climáticas, se busca esos resultados de los modelos de impacto climático, que son importantísimos, pero a veces minimizando la importancia que deben tener estudios de ciencias sociales, de humanidades, entender cómo nos afecta el cambio climático a nuestra salud mental. Entonces, creo que integrar todo esto es mucho más complejo, pero es necesario para abordar la problemática de la manera que se merece. Daniel, eso que planteas, si uno lo pensara como región de América Latina, tú ves que hay temas comunes
sectores comunes donde todos los países estemos planteando nuestros mayores retos a futuro? Bueno, yo pienso que la agricultura sin duda es uno de ellos, ¿no? Y la sequía está causando impactos en donde uno quiera que voltee, ¿no? El corredor seco en Centroamérica, desde México realmente hasta Argentina. Y la agricultura, por supuesto, pues es este sector que en cierta forma combina el cóctel de cambio climático, que es la disponibilidad de agua o el exceso de agua, ¿no? Porque ese es el problema, que a veces, claro, a lo mejor llueve este año llueve lo mismo que el año anterior, pero a lo mejor este año cayó en 20 días y el año anterior cayó en 50 días. Entonces ya, vamos a decir, son eventos mucho más extremos de lluvia y luego periodos más largos de sequía. Entonces eso tiene un gran impacto sobre la agricultura y por lo tanto económicamente en la región, así como en la seguridad alimentaria, seguridad hídrica también de un país, porque en función de la agricultura se tiene que hacer irrigación, riego, y con ello pues también pone presión en el agua que es disponible para otros usos. Entonces yo pienso que la agricultura, respondiendo a tu pregunta, Mariana, es como para mí el sector ese central que nos une y que vemos que tiene un poder tan global. Ahora, con la guerra en Ucrania estamos viendo también el desbalance que puede surgir de pronto porque no haya, por un lado, acceso a estos alimentos y por otro acceso a fertilizantes. Entonces es quizás el sector que yo diría que se está sufriendo a nivel regional y que tiene también como ese gran poder de ser afectado por diferentes impactos climáticos y de luego afectar diferentes indicadores de desarrollo social, ¿no? Acceso a agua, acceso a comida, la nutrición, y esto por supuesto vincula con poder tener acceso a una educación, a crecimiento, desarrollo social y humano. Tú hablas y yo estaba pensando como desde las preguntas anteriores en conceptos también que cada vez escuchamos con más frecuencia y que seguramente nuestra audiencia, aunque no es especializada, sí seguro ha escuchado en otros episodios y en general términos o conceptos como adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces quería preguntarte desde tu visión, ¿cuál es ese rol que debería darse desde las comunidades y también puntualmente desde las mujeres? Porque te escucho y leo ahí detrás un claro mensaje que quisiera resaltar en términos de género. Sí, Natalia, totalmente. Para mí el tema de género es importantísimo cuando se habla de cambio climático. Por un lado, por el impacto diferenciado, es decir, viene una sequía o una inundación y va a afectarnos de manera diferente dependiendo de nuestro género, también dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestro acceso a recursos o no, etcétera. Entonces, pero el tema de género, entre todos estos aspectos, es muy importante y es algo, claro, muy también, como decía antes, también estructural de la sociedad, que a veces tenemos acceso a algo o no, por ser hombres, por ser mujeres o por ser no binarios. Entonces, pero permíteme ir al tema entonces de lo que tú decías de cuál es el rol de las comunidades. Para mí ese rol es fundamental y es un rol de co-creación. Yo trabajo ahora mucho con soluciones basadas en la naturaleza como un vehículo para avanzar objetivos de adaptación. Y para mí la clave es que estas soluciones basadas en naturaleza, que la palabra de por sí, soluciones, ya dice mucho, o sea, si se vende como una solución, pues tiene que ser algo muy bueno, ¿no? Que esas soluciones yo no puedo llegar como, experto, digamos, en adaptación y de pronto a una comunidad decir, pues esta es la solución basada en la naturaleza que vamos a implementar aquí. Sería una locura, sería una atrocidad y sería inaceptable. O sea, es un proceso muy de co-creación lo que se tiene que hacer y pienso que más y más se está yendo en esa dirección. Sin embargo, también pienso que hay mucho proceso, pero es lo que hay que hacer para avanzar de una manera que la comunidad luego implemente esa medida, que sea útil y que continúen implementándola una vez que pues se acabó la financiación de este proyecto. Si esa medida no fue realmente aceptada, pues entonces no va a tener una vida larga. Recuerdo un ejemplo de una población de peces que ya no podía adaptarse a las condiciones de un lago. Esto era en África, en una parte de África que ahora no recuerdo. Y la gran idea fue pues, introducir una nueva especie de pez
que podía vivir con esas nuevas condiciones del lago. Y bueno, y de hecho ese pez vivió ahí felizmente y se podía pescar, etcétera, pero la gente no se lo quería comer porque sabía diferente. Y vamos a decir, culturalmente no era aceptado, era un sabor que no gustaba y tú decías, pero ¿cómo puede ser? Bueno, es una fuente de proteína. No, doy este ejemplo porque pienso que realmente entender qué es lo que se busca. O sea, yo no quiero que nadie venga donde yo vivo y me diga, esto es lo que tú vas a hacer, porque voy a pretender yo hacerlo en otras comunidades, pero toma mucho más tiempo. Y a veces hay mucha presión. Cuando te dan una financiación, tienes que gastar este dinero en 12 meses y cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores. Eso para mí, entiendo por un lado que hay que hacerlo por temas de responsabilidad financiera, etcétera, pero también es muy importante entender que estos son procesos a veces más largos, que necesitas tiempo para que realmente consigas una solución y no un parche basado en la naturaleza que después no sirva para mucho. No, pues Daniel, esto que tú planteas creo que es vital. El conocimiento realmente del territorio y de los impactos que se están sintiendo en el territorio los tienen las comunidades que habitan y por lo tanto considerar los medios de vida, considerar el tipo de construcciones que ellos utilizan, pues es fundamental al momento de planear un poco las medidas de adaptación y las acciones a tomar en cuenta para ayudarlos, digamos, a reducir la vulnerabilidad que se haya definido. Con esto quiero, teniendo en cuenta un poco la mención que haces de la participación del nivel regional y del nivel local, quiero invitarte a que oigamos la siguiente historia, porque fundamentalmente el tema urbano es muy importante. Gran parte de la población mundial vive en ciudades y también es uno de esos territorios que necesitan avanzar en adaptación a cambio climático. Esta es una historia que ocurre en San Salvador, en El Salvador, que precisamente como tú lo mencionabas, están enfocados en trabajar con las comunidades, están enfocados en trabajar y a implementar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces te invitamos a oír la historia a ti y a toda nuestra audiencia y regresamos contigo para hacer el cierre de esta entrevista. En el país más pequeño de Centroamérica, en el área metropolitana de la capital, se abre paso a un lugar muy especial. Que es una escuela verde, fresca. O sea, ustedes llegan y ven macetas, ven canastas con plantas, ven árboles, que es agradable realmente, se siente un cambio de temperatura en esa escuela al estar dentro. Una escuela con varias peculiaridades. Contamos con una obra civil allí que consta de 2 tanques de captación de agua lluvias. También tenemos la intervención en la biojardinera. Tenemos ahí también la obra de que el agua que utilizamos, una vez transita por las plantas que sirven de filtros naturales, al final esa agua la disponemos para el riego de nuestros cultivos que hacemos con los jovencitos. Y también tenemos la intervención en la parte de huerto escolar propiamente dicha. Nos referimos al Centro Escolar Jardines de la Sabana, en el municipio de Santa Tecla, uno de los 14 que conforman el área metropolitana de San Salvador, en El Salvador. Un lugar que tanto Leila Zelaya como Luis Roberto Hernández describen con emoción y orgullo. Pero ¿cómo y por qué empezaron a implementar este tipo de estrategias y soluciones sostenibles y basadas en la naturaleza? Vamos entonces al origen de esta historia. Luis Roberto llegó como profesor de esta escuela en 2003 y allí su inquietud e interés por el campo fueron la primera semilla. Vi que en la escuela teníamos áreas grandes donde podíamos implementar huertos y desde esos tiempos comenzamos con cosas como todo inicio, ¿verdad? Lo básico y bajo las técnicas antiguas usábamos químicos, usábamos fórmulas químicas para hacer producir nuestros cultivos y en eso nos mantuvimos un buen tiempo. Esa semilla que brotó y que hoy continúa dando sus frutos fue un proceso que en 2019 comenzó a recibir el apoyo del proyecto City Adapt, una iniciativa regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con presencia en México, Jamaica y por supuesto El Salvador. Su propósito, construir resiliencia climática a través de propuestas de adaptación basada en ecosistemas. Y no fue una casualidad que El Salvador estuviera en la mira de esta iniciativa. El Salvador pertenece al Corredor Seco Centroamericano, una de las regiones del planeta más vulnerables al cambio climático.
Un motivo suficiente para que CityAdapt pusiera los ojos en la microcuenca del Arenal Montserrat. Esta es una microcuenca ubicada en el área metropolitana de San Salvador. La conforman 54 kilómetros cuadrados y es altamente vulnerable a sequías y sobre todo a inundaciones. Es así como nosotros iniciamos con un análisis de vulnerabilidad para poder identificar primero las zonas más vulnerables y quiénes son los más vulnerables. Pero tal como nos cuenta Leila, coordinadora de CityAdapt en El Salvador, este análisis tuvo un diferencial. Posteriormente, nosotros hicimos un análisis de percepción de riesgo con las comunidades, porque no es lo mismo lo que los datos nos brindan, ¿verdad? Y ya llegar a las comunidades y conocer si ellos están conocedores, valga la redundancia, de ese riesgo. Entonces ahí es donde ya nos damos cuenta que la gran mayoría, ¿verdad? Más allá del 50% sabe que está lloviendo más frecuente, sabe que hay más inundaciones, sabe que hay aumento de temperatura. Están siendo preparados precisamente ante esos escenarios. No es un tema nuevo, lo que pasa es que ellos no lo reconocen como el cambio climático que nosotros pretendemos mostrar, pero sí perciben ese riesgo. Fue así como en junio de 2019, 5 de los 10 centros escolares que participan en la iniciativa recibieron sus primeros kits con herramientas e insumos para comenzar sus huertos escolares. Como les contamos, en el Centro Escolar Jardines de la Sabana, una parte del trabajo ya estaba en marcha. Lo que no sabían era que la implementación del sistema de cosecha de agua-lluvia cambiaría su dinámica de siembra. Como encargado del huerto escolar, ya por años he sentido la mejoría notable hoy que se implementó este proyecto de CityAdapt, con quien estamos muy agradecidos, ya que teníamos la gran limitante en años anteriores de depender de la disponibilidad de agua. Hoy que ya contamos con el servicio de agua todo el tiempo, pues hoy nos hemos dado el gusto, nos hemos dado el lujo de cultivar cuando queremos, porque los semilleros los podemos hacer en febrero y marzo, cuando todavía estamos en tiempo seco, en época seca, los podemos hacer, y como tenemos el agua almacenada, pues podemos regarlo. Con estas nuevas posibilidades y el liderazgo del profesor Luis Roberto, la escuela ha aprovechado cada rinconcito para la siembra. En la escuela nosotros tenemos corredores llenos de macetas, de productos reciclados, de plástico. Tenemos áreas donde las hemos llenado con llantas, hules, neumáticos. Las hemos hecho hasta unos cortes bonitos, se han pintado. Allí tenemos chile, sembramos cilantro. Y tenemos espacios para olorosas, le llamamos, donde sembramos menta, tenemos romero y así orégano. Cuando el niño dice, ve, este monte huele igual al que usa mi mamá, y nosotros le decimos, este es, hijo, el que su mamá usa. Entonces ellos, wow, dicen, ¿y puedo llevarme una ramita? Y usted le dice, por supuesto, llévela, séquela y que la use su mamá. Eso satisface. Más allá de los resultados tangibles y que responden a los compromisos de la iniciativa, la intención tiene mucho de fondo, como nos comparte Leila. Parte del trabajo nuestro es, según el grupo Meta, así enviar el mensaje. Si estamos trabajando con entidades técnicas nacionales, pues ese va a ser un nivel alto al que nosotros estamos apostándole, ¿no? Si estamos trabajando con centros escolares y de igual forma un mensaje que sea aprendido por toda la población. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que adecuar ese mensaje, ¿verdad? De tal forma que todo el mundo lo pueda entender y esté bajo todo lo que nosotros tratamos hoy día de mostrar, ¿no? Que estamos ante una crisis climática para la cual no podemos esperar más allá, ¿verdad? Que alguien nos venga con la solución, sino que somos nosotros y nosotras mismas las que debemos de comenzar con esta solución. Y el mensaje ha trascendido.
pues la huerta escolar en Jardines de la Sabana no solo ha sido trabajo pedagógico y eje transversal a todas las materias. Trascender otros espacios y ser una extensión del aula ha sido otro de los resultados que llena de orgullo al profesor Luis Roberto. Y algo muy bonito, porque también se nos han regalado semillas para que los niños practiquen en casa. Llevan del aula, de la escuela, la práctica a sus propias casas. Y nosotros como prueba les pedimos fotografías y da gusto ver cómo padres, hermanos menores y demás personas en el hogar se involucran a cultivar. Eso va más allá de la educación tradicional, del yeso, la tiza o el plumón y la pizarra. Porque cuando el niño es protagonista de su aprendizaje, lo valora más. Entonces, ¿qué más que el chico vaya a la tierra, la pueda palpar y pueda decir, esta tierra, de aquí voy a sacar mi comida? Y así le enseñamos más cosas como a determinar las texturas de los suelos que tenemos aquí en la escuela. El niño lo vive. Más de 600 estudiantes entre niñas, niños y adolescentes del Centro Escolar Jardines de la Sabana se han beneficiado de esta iniciativa. Un proyecto que ha generado impacto positivo a través de la instalación y el fortalecimiento de capacidades y que también ha significado mucho tanto para Leila como para Luis. Al conversar con los dos, el brillo de sus ojos se percibe detrás de sus lentes y la emoción y la convicción de sus palabras se siente. Esto ha sido un constante aprendizaje. Uno viene con ideas que pueden ser de la teoría, pero ya a la hora de la implementación, los mismos grupos de beneficiarios nos enseñan a nosotros cuál es el mejor método. El mismo tema de las especies nativas, somos nosotros los que nos ha tocado reconocer el conocimiento, ¿verdad?, de parte de nuestros colaboradores, de nuestros beneficiarios. Entonces, hay que estar abiertos a ese aprendizaje. Para mí, en lo personal, en una palabra diría que una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad que tengo, gracias a Dios, desde el puesto en que estoy, puedo afectar la vida de los muchachos para bien en este caso. Entonces, lo que espero y siento que ya se está logrando es concientizar, ¿verdad? Porque de otra manera, pues lo que vamos a tener en unos años pues, va a ser un desierto, nuestro planeta completo. Se les dice así a veces de cruda la realidad a los niños para que ellos interioricen, ya que el daño es grande, pues hay que hablar de soluciones grandes en el sentido de que no podemos darle vueltas a un problema que ya tenemos con nosotros, sino que hay que buscarle la solución ya. CityAdapt en El Salvador tiene presencia en 3 municipios y ha logrado beneficiar a 6 comunidades con otros proyectos de adaptación que incluye otras acciones como restauración de cafetales y quebradas urbanas, pozos de absorción, entre otros. Nos encontramos ya casi en la etapa de cierre. La idea es lo que nosotros le llamamos la réplica, el poder hacer cosas parecidas en otros lugares, o el escalonamiento, subirle, digamos, el nivel a las actividades que estamos desarrollando, ¿no? Ya subir de piloto a algo, a una planificación preconcebida de parte de las autoridades locales, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que le estamos apostando. Apostarle a sembrar adaptación para cosechar conciencia y resiliencia en los territorios. Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar esta historia en San Salvador, esta historia que además nos deja una enseñanza muy grande frente a pues lo que están haciendo estas nuevas generaciones, niños y niñas en esta ciudad para aprender a adaptarse al cambio climático. Y con esto en mente también quisiera preguntarte, Daniel, tú que has tenido pues como la oportunidad de trabajar no solamente en Latinoamérica, sino también en otros continentes como Asia, como África, ¿cuáles son esas semejanzas que ves, sobre todo por ejemplo en África, con Latinoamérica? Y a partir de esas semejanzas, ¿hacia dónde deberíamos
como inclinar esas prioridades y aprovechar escenarios internacionales para más bien unir esfuerzos y buscar adaptarnos al cambio climático. Natalia, súper interesante eso, esa perspectiva, ¿no? Y pienso que yo empezaría diciendo que sentirnos uno como Latinoamérica y sentir uno como África de por sí es meter mucho en una misma cesta, ¿no? Entonces hay grandísimas diferencias tanto en nuestro continente como por ejemplo en el continente africano. Entonces, para mí, una de las cosas que yo no diría que es diferente en continente a continente, sino en diferentes países de cada continente y que me parece muy importante para el trabajo de adaptación y todo esto de lo que venimos hablando, es la capacidad de las instituciones locales para poder avanzar unas ideas, para poder, si hablamos de ciencia, por ejemplo, capacidades de investigación, qué credibilidad, porque al final todo funciona como una maquinaria donde si desarrollas instituciones y estas instituciones crecen, ganan legitimidad, pues van a recibir y absorber y atraer recursos que luego es como se va la bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más y más grande, o lo contrario. Entonces pienso que esta capacidad, esta visión un poco a largo plazo también de actores nacionales, internacionales también, de decir, vamos a apostar un poco por estas instituciones, crear en donde las capacidades son más bajas, instituciones, ya sean organismos de investigación, como decía, educativos, sociedad civil, apoyar estos procesos, ¿no? Me parece importantísimo. Agrandar el espacio seguro de operar de un país, eso me parece algo muy importante. Cuán libre puede ser uno en su país para poder, primero, por supuesto, bueno, dar su opinión, etcétera, pero vamos a decir, sentirse que como si uno representa a la sociedad civil, por ejemplo, cuán libre te sientes de expresar esa posición y de expresar una discrepancia con las autoridades, ya sea a nivel local, a nivel subnacional, a nivel regional. Detalles así que van mucho más allá de lo que es el cambio climático, por eso aplica muchísimo más, pero que me parece muy fundamental para ver de qué manera crece o no crece una institución, un país, y por lo tanto de qué manera ese país puede madurar en su visión, ¿no? Sobre qué es lo que quiere y en su poliperspectiva. Creo que luego, por supuesto, hay temas estructurales muy, vamos a decir, que nos diferencian tanto dentro de las regiones como África a América Latina, que son temas también estructurales de pobreza, por ejemplo, de recursos. ¿Qué recursos puede tener? O sea, ¿qué diferencia existe, por ejemplo, en algunos países subsaharianos comparado con algunos países, vamos a decir, suramericanos en cuanto a recursos? Entonces creo que de allí también depende mucho el potencial que tenemos de surgir y de abordar esta problemática del cambio climático y la desigualdad. Por último pienso que es también el tema de la prioridad que un gobierno le quiera y le pueda dar, ¿no? A los temas de adaptación. Entonces pienso que ahí también hay mucho que determina la decisión y la voluntad de un gobierno de moverse en esa dirección o de bajarlo en la lista de prioridades los temas de adaptación. Daniel, esto que nos dices es muy interesante y nos lleva como a hacerte esta última pregunta, y es, desde la ciudadanía, desde nosotros como ciudadanos, como personas, ¿qué podemos hacer para contribuir en esta acción frente al cambio climático? Y cómo adaptarnos también desde lo que nosotros en nuestro día a día desarrollamos, nuestras actividades, y poder contribuir de alguna forma. Yo pienso que algo muy interesante que podríamos hacer es realmente pensar de qué se trata todo esto, de dónde viene, qué nos hace sentir, y tratar de asimilar. Yo pienso que esto está pasando tan rápido que a veces no tenemos la capacidad, aunque pase a lo largo de los años, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de entender cómo están cambiando tanto las cosas y tan rápido están cambiando. O sea, antes uno decía, yo a los 20 años, o cuando era niño, en mi ciudad pasaba esto, esas flores ya no salen, pero ahora eso está pasando mucho más rápido. Entonces creo que estamos perdiendo un poquito la capacidad de reconocer la rapidez del cambio. Hay mucha sensación de que las cosas van para peor. Entonces tenemos que, pienso, cambiar internamente ese sentimiento de que tenemos que estar bien, tenemos que conseguir estar bien y desde un espacio de sentirnos bien poder generar un cambio más positivo. Pienso que hay mucho miedo, pienso que hay mucho estrés, pienso que hay mucha ansiedad y que tenemos que
no es algo que podemos hacer solos, ¿no? Pero que tenemos que reconocer y utilizar como para poder realmente empezar a reflejar una energía y una acción más positiva y una visión más positiva del mundo. Adaptarnos definitivamente es lo que me hace pensar esto que dices, Daniel, porque justo como arrancamos esta entrevista donde tú mencionabas que hay que tener en cuenta factores más allá de lo físico, más allá de esa adaptación en infraestructura o en intervenciones que hagamos, sino también mental, socialmente, ¿no? Entender que es una realidad y que asimismo también debemos como adaptar nuestra mente a lo que está sucediendo. Así que muchas gracias de verdad por estar en Brújula Sonora Podcast y por ayudarnos como a abrir un poco más la mente frente a este tema que es la adaptación. Bueno, Natalia y Mariana, un placer, de verdad que ha sido muy interesante conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, la disfruté muchísimo y bueno, gracias de nuevo. Este episodio fue producido y editado por Natalia Borrero Morales y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerna. La investigación estuvo a cargo de Carolina Dueñas Cavelier, el guión y la narración de la historia por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labral. Brújula Sonora Podcast es una producción de Transforma que se realiza gracias al apoyo del European Climate Foundation, ECF. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob para seguir esta conversación. Nos escuchamos en 4 semanas.